Bueno, buen día, buen mediodía en Chile, 1 de la tarde en Argentina y Uruguay. Saludos, querido Sergio Strejilevich, director de área, psiquiatra, il capo di tutti con la bipolaridad y la educación en bipolaridad, premiado a nivel de la International Society for Bipolar Disorder, eligiendo a un personaje anualmente. Lo eligió a Strejilevich hace unos años atrás como persona, como joya en lo que significa el proceso de educar a nuestra comunidad profesional, a nuestra comunidad general, sobre los temas de la bipolaridad. El Morgan Scow Award, que es un premio muy importante, se lo ganó este caballero que está ahí, todo sencillo, que no hace mucho aspaviento, aunque es porteño. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Todo Bien, bien? bien, bueno, eso demuestra que todos cometen errores, aún los Así es. americanos. Por eso. Incluso los gringos pueden pifiarse. Danilo Quirós, psiquiatra, experto en ánimo y ansiedad, director de Nepsis, Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Nada, aquí vamos en la lucha. ¿Cómo estás, Danilo? ¿Qué tal? Bien, bien, José. Buen día. ¿Todo bien? Aquí dándole. Y yo, José Vitrán, también de Nepsis, psiquiatra, le hacemos al ánimo y a otras hierbas. Entonces, hola Daniela desde Uruguay, ayudándonos en la mesa de sonido. Partamos. Hoy día, efectivamente, al parecer hubo un interés superior al habitual en lo que hicimos la semana pasada. Yo me preguntaba por qué. Probablemente es que cuando nosotros hablamos de lo que más sabemos y de lo que más nos ha apasionado y lo que nos ha convocado también en nuestra relación y nos ha mantenido tomados durante toda nuestra vida profesional, que es el tratamiento de los trastornos, el diagnóstico, el tratamiento de los trastornos anímicos, y en particular la bipolaridad, se nota porque seguramente hablamos con más pasión, tenemos más cuentos, más anécdotas, tenemos ya muchos años viendo yo creo a esta altura, ¿por qué no decirlo? La mayoría de nuestros pacientes probablemente sufren de alguna forma de bipolaridad, aclarando al tiro que no es la enfermedad bipolar, sino que es muy, muy amplio. Así que hubo interés, ha habido interés entre medio durante la semana, más gente nos ha planteado que podamos seguir profundizando, que podamos seguir hablando de esto. Por el hecho solamente de que nosotros tres nos dedicamos y es nuestro expertizaje, tenemos que dedicarle más tiempo, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor va a sonar muy localista lo que voy a decir, pero yo creo que el problema de la bipolaridad, el problema del subdiagnóstico, del error diagnóstico que se produce en bipolaridad, es uno de los dramas importantes en toda nuestra disciplina de la psiquiatría. O sea, el problema de que cuando alguien consulta, que generalmente lo va a hacer estando deprimido, y cuando era bipolar en realidad, pero consultó deprimido, se va a ir para la casa con un diagnóstico distinto de bipolaridad, es decir, se va a producir un error diagnóstico, sigue siendo tremendamente elevado. Ese evento lamentable, porque se va con un error del diagnóstico y un error en el tratamiento, ocurre todavía en manos de los especialistas. No sé, colegas, para empezar, ¿en qué probabilidad, en la población general, en el medio general, cuando alguien consulta con una depresión, siendo bipolar en realidad, se va con un error diagnóstico por parte de ese médico? ¿En qué porcentaje de las veces creen ustedes? Y de ahí les paso la palabra porque Sergio nos tiene preparado monitos, que él es un maestro comunicacional y así que nos va a mostrar también sus diapositivas hoy día. ¿Qué opinan? Bueno, más que opinión tenemos datos, y tenemos datos Ahí está. incluso de Nepsis y de ARIA, es decir, ARIA estamos atrasados, porque así es la vida del investigador amateur, digamos, en la publicación del segundo informe, pero hicimos por segunda vez ya un estudio entre Argentina y Chile de retraso diagnóstico. Los números son mejores. En el 2018 se hizo el último, en el 2005 el anterior, o 2003, no me acuerdo, y el número es dramático, es entre 70 y 80% de cada persona que consulta por los síntomas del trastorno bipolar, 8 de cada 10, 7 de cada 10 va a tener que esperar un promedio entre 10 y 14 años y un promedio de 5 consultas con 5 profesionales diferentes para obtener el diagnóstico de trastorno bipolar. Es decir, el retraso y por ende el error, porque en ese tiempo no es que
en esos 12 años le dicen, mire, usted no tiene nada, le dicen que sufre de otras cosas, es la norma, pero no es en Chile y Argentina, son los mismos números en todas partes del mundo. Lo bueno es que en este caso tenemos los números propios, y está dado por un dato súper importante. A pesar de que el trastorno bipolar se diagnostica por los episodios maníacos, el 80% de las formas más frecuentes de trastorno bipolar, que es la forma 2, empieza con episodios depresivos sin ninguna manía. Entonces, claro, la gente consulta por depresión, dice, ¿alguna vez usted estuvo acelerado? No, nunca, 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 a pesar de que haya la ceguera anímica, digamos, un indague, 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 no hay nada, y esto es simplemente porque el trastorno bipolar empezó por depresiones, y la serie de factores que los clínicos tienen que tener en cuenta para diagnosticar un trastorno bipolar cuando aún no ha habido ni manías, ni hipomanías, ni síntomas maníacos, no son tenidos en cuenta y se produce el error diagnóstico. Espera un poquito, déjame pararte al tiro. Pero me estáis diciendo que hay un error diagnóstico cuando todavía no es bipolar. ¿Cómo que error diagnóstico? El paciente no era bipolar o era bipolar, si no ha hecho nunca no ha tenido nunca una elevación anímica. Bueno, a ver, yo creo, para hacer una disculpa a los médicos, si uno va, ¿no? Vamos a abusar de los pediatras que están acostumbrados. No, uno va con el hijo de uno con fiebre, digo, pues todo esto lo hemos pasado, o los que tenemos hijos, ¿no? Va con fiebre. Y entonces uno dice, dele antibiótico, y él dice, no, vamos a esperar, porque probablemente sea viral. Entonces uno espera 5 días durmiendo mal, porque el chico tiene fiebre, y finalmente el pediatra dice, vamos a darle antibióticos porque entonces es bacteriano. A ver, el hombre no se equivocó, el hombre hizo lo que tenía que hacer, y el colega, digo, porque efectivamente podría haber sido viral, y entonces dar antibióticos hubiera sido exponerle a un medicamento inadecuado, pero en el medio hubo una falta de diagnóstico, es decir, la medicina, uno espera que con el tiempo no tenga que esperar, sino que haya un test que diga es bacteriano, es viral en el mismo momento del inicio del cuadro. Hoy en trastorno bipolar esto no está, pero sí hay un montón de indicadores, que yo creo que los podemos charlar, que muestran que una persona que hasta acá solo ha sufrido depresiones, en realidad está sufriendo depresiones que son bipolares. Y hay un modo bastante fuerte de entender eso. Entonces, tú te atreverías a decir, y es fuerte lo que te pido que digas, Danilo, también te lo pregunto, ¿tú crees que ese número tan brutal que tú das, entre 70 y 80% de las veces el diagnóstico va a ser errado, ¿no? Sí. Y que además viene siendo demostrado, no es solo acá y en todas partes, sino que hace 30 años se hizo y era igual. Hace 30 años los estudios de la NAMI, de la National Alliance for the Mentally Ill en Estados Unidos, mostraron números idénticos. Es como preguntarse, pero ¿cómo es posible que con toda la conciencia que tenemos de este problema y todo lo que intentamos educar a los colegas, a todos los simposios en que asistimos, para poder justamente sensibilizarnos acerca de este error diagnóstico, seguimos cometiendo el mismo porcentaje de error? La pregunta que, al tiro, y la pregunta que yo me hacía es, si es que en realidad el paciente todavía parecía viral, el niño parecía viral, está bien que yo no le dé antibiótico. Está bien. No había ninguna posibilidad de evaluar que fuera bacteriano. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que de ese 70-80% de error diagnóstico, qué porcentaje de eso será con falla humana? O sea, que el doctor que lo vio o la doctora que lo vio podría haber hecho un trabajo mejor, podría haber llegado a un resultado menos erróneo que ese 80%. En la mayoría, casi todos, pocos. Esa pregunta es para Danilo. Danilo. No, Sergio, continúa, porque continúa, tú tienes los datos. A ver, no lo puedo estimar. Yo creo, a ver, déjenme mostrar algo que digo, pues si no, no estamos cavando la propia tumba, digamos. Es decir, fíjense, este es el trabajo que publicamos el año pasado. Para la audiencia vamos a traducirlo. Dice, mejoría en los retrasos diagnósticos en el trastorno bipolar en la práctica clínica. Y ven, este es Alejandro Smulevich, un colega que está en Harvard, que hizo la estadística, está Danilo, está Eduardo Padilla, que es de una provincia de la Argentina, se llama Jujuy, Néstor Girala de Asunción, Paraguay, bueno, y estoy yo como parte de área.
¿Qué se demostró en este trabajo? En este trabajo se demostró que la mejoría que los pacientes que habían sido diagnosticados en los últimos años, respecto de los que habían sido diagnosticados 10 años atrás, sufrían menos retrasos. Bueno, dicho de otra manera, hemos aprendido a diagnosticar más rápido esto en centros especializados, es decir, ARIA, Nepsis, el centro del doctor Giral en Asunción, vemos con mucha frecuencia pacientes anímicos, concretamente pacientes bipolares. Entonces, la aplicación de los criterios que se llaman probabilísticos de diagnóstico, que es tener en cuenta cosas muy básicas, ¿no? Que son los antecedentes genéticos de la persona, la edad de comienzo, si el primer episodio fue en el contexto perinatal, o sea, alrededor de un parto, la presencia de sintomatología mixta, la respuesta a los antidepresivos. Sí. Todo eso permite hacer el diagnóstico, adelantarlo un poco. Sí, tenemos que volver sobre esos indicadores, digamos, porque creo yo que es parte importante de lo que tenemos que conversar hoy, pero no es para defender a nadie, digamos, pero señalar algunas cosas. Señalar que, uno, el diagnóstico es difícil, ¿va? El diagnóstico es difícil porque requiere tiempo, o sea, requiere hacer una entrevista que es exigente en términos de la cantidad de información que hay que recabar. Muchas veces las personas no es que no quieran contar, sino que no recuerdan bien o no dan bien el reporte de lo que uno anda buscando, que es las características de los episodios y sobre todo los episodios de exaltación. Requiere informantes externos, ¿ah? Y en ese sentido requiere de una manera de interrogar que requiere entrenamiento y que requiere expertise y experiencia, digamos. Entonces, como hemos hablado, nada de lo que ocurre en la cabeza es sencillo y el diagnóstico de trastorno bipolar es complejo. Lo otro es que habitualmente el trastorno bipolar, la mayor parte del tiempo la gente está deprimida, entonces consulta cuando está deprimida y si efectivamente consulta con un médico de atención primaria o consulta en un setting o en un contexto, digamos, donde a lo mejor no se dispone de todo el tiempo o de las sesiones correspondientes, la probabilidad de que se pase de largo el antecedente de una euforia es mucho mayor. Y Sergio hablaba de que en los centros más especializados, como puede ser NEPSI, como puede ser ARIA, como pueden ser en algunos otros lugares, también ocurre de que uno ve pacientes que efectivamente en el tiempo, uno, no han respondido con otras terapias, por eso van buscando otra opinión, otra opinión, otra opinión, o han tenido cuadros que son más complejos. Entonces, también se da una selección natural, por llamarlo de alguna manera, y en ese sentido quiero explicarlo de la siguiente forma. Si uno va a buscar trastorno bipolar en la población, se encuentra que en todos los lugares la prevalencia, es decir, la cantidad de personas con trastorno bipolar en la población general es del orden del 1 al 2%. Y eso es en Chile, en Argentina, en la China, en todos lados. 1 o 2%. Si uno ve el grupo de personas que consultan la atención primaria, ¿ya? O sea, con su médico de familia, con su médico general y consulta por sintomatología del orden de la ansiedad o del ánimo, probablemente la prevalencia de trastorno bipolar en ese grupo sea mucho más alta, del orden de un 5 o un 10%, pero todavía está muy diluida en el mar de las personas que consultan, ¿verdad? Ahora, si el doctor dijo, mire, tiene depresión, le doy un antidepresivo, y ese antidepresivo no funciona, y le cambia el antidepresivo, y ese antidepresivo no funciona, y le dice, mire, vaya al psiquiatra. Cuando va al psiquiatra, el psiquiatra se encuentra con otro escenario, se encuentra con el escenario de que la probabilidad que esa persona tenga un trastorno bipolar es del 50%, ¿ya? Es casi una moneda al aire, es 1 de cada 2. Entonces, el trabajo del psiquiatra es mucho más fácil en ese sentido. Nuestro trabajo es mucho más sencillo. Y el que llega a la consulta de Strejilevich o de Quirós, 90%. ¿Ya? Y el otro 10% claro, no tiene depresión, tiene epilepsia o tiene déficit atencional o tiene otras cosas extrañas, digamos. Entonces, el trabajo de uno en ese sentido es más sencillo porque la probabilidad de encontrar una persona con trastorno bipolar es muy alta. Si uno está en un setting de psiquiatra no especialista por una depresión complicada, la probabilidad de tener trastorno bipolar es de un 50%, o sea, es bastante alta. En la atención primaria es 1 en 10, 1 en 20, o sea,
es bien difícil darse cuenta en la primera instancia si tenía Muy bien. un trastorno bipolar. Y en ese sentido hay que tener presente esos esquemas. Por eso la primera impresión del pediatra es decir, es viral. Si a uno le consultan por fiebre en la atención primaria, uno piensa esto es gripe. Si a uno le consulta un niño pequeño, consulta por fiebre en un servicio de urgencia, uno dice, esto puede ser meningitis. ¿No? O sea, dependiendo de donde uno esté, es lo que uno va a pensar. Y en el caso de nuevo, de una consulta de un especialista donde el paciente ha llegado allá por una razón, que es que no han dado, la probabilidad de que sea trastorno bipolar es muy alta. Y es ahí donde efectivamente uno se empieza a explicar por qué ocurren los retrasos diagnósticos, digamos. Más tiene que ver con que efectivamente la enfermedad es bien camaleónica y es difícil en el sentido de establecer el diagnóstico. Danilo y Sergio, nosotros le quisimos llamar a este segundo capítulo, así como sugerentemente bipolar yo, porque yo creo que nosotros tenemos que ayudar a la gente que le ha interesado ver estos capítulos a comprender cómo es que puede ocurrir esto, cómo es que tanto tú, Sergio, como tú, Danilo, a mí me ha pasado muchas veces que veo a algún paciente con un trastorno bipolar hace ya varios años, y después de varios años, a propósito de alguna cosa, me dice, doctor, ¿yo era bipolar entonces? ¿O yo soy bipolar? Porque, y está con un estabilizador anímico hace mucho rato. ¿Cómo puede ser esta experiencia donde gente que nos está escuchando se tuvo que enterar después de mucho tiempo de que tenía una enfermedad distinta de la que creía que tenía? ¿Cómo se las ingenia la mente propia, la mente del afectado, para ocultar de alguna forma, para hacer porque yo estoy hablando de ocultar de mi historia, es como decir, yo tengo mi libro, mi álbum de fotos, y hay páginas que las tengo selladas, no las veo. Cuando reviso mi historia, resulta que hay páginas que las paso de largo y no me doy cuenta que en esas páginas yo no era igual. Hablemosle a la gente, ¿no? Para tratar de hacerlo entender que esto puede ocurrir, que esto ocurre, que, No, que esto ocurre de verdad, que hay gente que es bipolar y no se enteró todavía, no pudo darse cuenta porque lo interpretó de otra forma. Les bueno, pido que elaboren en este punto. la explicación la explicación de eso es bastante sencilla. Yo creo que hay dos explicaciones. Bueno, primero hay gente que no hay peor ciego que el que no quiere ver, es decir, hay gente que, nada, tiene como mecanismo principal la negación y eso lo utiliza. Pero para la mayoría de la gente el mecanismo es absolutamente cotidiano, es decir, como la mayoría de la gente consulta en depresión, y el trastorno bipolar, por más que se llame bipolar, no es tan bipolar, porque uno pasa 39 días en depresión por cada día en hipomanía. En ese caso es un océano de depresión con un pequeño islote de hipomanía, entonces eso tiene poco de bipolar. Es insisto, depresión con una cosa rara en el medio. La realidad es que cuando vienen a la consulta y uno les pregunta si alguna vez usted tuvo un periodo en el tiempo en el que se haya sentido con más energía de lo habitual, o con menos inhibición para hacer sus cosas, o más entusiasta, o más arriesgado, dicen no. Y eso no es que estén afectados por alguna enfermedad particular. De hecho, ese es un mecanismo normal. Por ejemplo, si yo por alguna razón me separé de mi pareja hace un tiempo y la estoy extrañando, voy a empezar a pensar todo el tiempo lo que perdí, los buenos momentos que pasé con ella, toda la cosa que soporta mi tristeza. Ahora, me junto con ella para hablar, por ejemplo, de repartirnos las cosas, y a los 10 minutos me acuerdo por qué me separé, es decir, porque efectivamente no nos estábamos llevando bien. Entonces había ahí un engaño de mi memoria que termina contrastando con los datos de la realidad. Y esto es parte de la tarea que hacemos los psiquiatras cuando intentamos diagnosticar estas enfermedades. Sentamos a una persona allegada y le preguntamos, mire, acá Juan o Carolina dice que todo el tiempo ha estado deprimida. Y dice, no, mire, es cierto, la mayoría parte del tiempo está deprimida y ahora está deprimida, pero yo recuerdo que el verano pasado no dormía o dormía muy poco y estuvo llamativamente charlatana, o incluso empezó a vestirse de manera que ella no se viste habitualmente, etc. Las cosas que uno escucha en las consultas.
Y ahí no hay mala leche de Carolina, como decimos en la Argentina, o sea, intención de Carolina no contarlo. La mente funciona así, la mente sintoniza los recuerdos con el estado anímico que uno tiene. No es que es un bibliotecario que busca los volúmenes objetivamente. Uno selecciona los recuerdos que justifican el estado anímico que uno tiene en el presente. Es lo que vos llamás ceguera anímica, José. Claro, o esta amnesia selectiva, ánimo sensible, con daltonismo incluido, ¿no? Con esto de no poder reconocer lo que te está mostrando a lo mejor, o tu pareja te está diciendo que ocurrió hace unos meses atrás, y tú incluso, aunque te lo muestren, te lo describan, que estuviste realmente pasado de revoluciones, es que sencillamente no me parece a esta altura, cuando estoy deprimido, no me parece que haya sido tan así. O sea, hay distorsión, ¿no? Hay distorsión. El paciente mismo, el que está afectado, no es capaz, no logra visualizar aquello que estuvo allí. Pero es No que es esa mala, distorsión no es mala intención, no está no es mala intención. mintiendo, no está mintiendo, No, sencillamente no puede acceder a esa información, no logra agarrarla de nuevo. pero ni siquiera se da solo en el contexto de las patologías, es decir, el cerebro humano funciona así normalmente. Bueno, De hecho, los médicos estamos todo el tiempo esperando evidencia de lo que llamamos estudios randomizados contra placebo, porque si uno se guía solo por lo que ve, uno se acuerda del último paciente, o del paciente que le fue bien, o del paciente que le fue mal, porque uno no recuerda bien. Entonces no recuerda a todos los pacientes, recuerda aquel que le generó una impresión mayor, por buena o por mala. Y eso puede hacer que uno termine repitiendo aquello que le generó una buena impresión sin darse cuenta que la mayoría de las personas en general no funcionó o funcionó directamente mal. Sí, Entonces, sí. Danilo. Yo creo que también pasa otro fenómeno que tiene que ver con qué es cuál es el concepto que tiene uno, el clínico, el médico, con respecto al trastorno bipolar, y cuál es el concepto que tiene el paciente respecto al trastorno bipolar. Porque uno le llama trastorno bipolar a cosas bien específicas, y que en el programa pasado le estuvimos discutiendo en relación a eso. Y muchas veces uno, o sea, se refiere, y trastorno bipolar uno se puede estar refiriendo a distintos tipos de cuadros, pero una situación muy frecuente en la que tú dices, Sergio, de una persona que tiene depresiones y depresiones recurrentes, ¿ya? Que no andan bien con los tratamientos habituales antidepresivos, y que de pronto tienen exaltaciones entre medio, ¿ya? Uno llama a eso también trastorno bipolar, e incluso uno puede a veces llamar trastorno bipolar a alguien que tiene menos que eso. ¿Verdad? ¿Qué es menos que eso? Alguien que tiene solo depresiones muy recurrentes y que a veces tiene algunas cosas que parecen exaltación, pero que no alcanzan a cubrir. E incluso uno llama trastorno bipolar, o la otra frase que ocupamos es espectro bipolar, a personas que tienen depresiones recurrentes que no responden a antidepresivos. Entonces, muchas veces uno le dice al paciente, le dice, yo creo que tiene trastorno bipolar, y es un impacto o un shock, primero porque no lo entiende. ¿Ah? Usted me está diciendo que yo tengo algo, pero que no me hace sentido. Además que alguno dice, ¿por qué me insulta, doctor? Exacto. Y en segundo lugar, porque cree que el ponerle un diagnóstico va a cambiar lo que tiene. O sea, yo mañana me puede dar por ir al casino y jugar o tener una manía. No. O sea, el nombre es importante porque efectivamente nos coloca en otro escenario desde el punto de vista terapéutico, pero uno le está dando el nombre a lo que le ha ocurrido siempre, digamos. O sea, su enfermedad es la que tiene y eso es lo que va a seguir ocurriendo. Simplemente lo estamos denominando de una forma distinta porque es necesario mirarlo de una manera distinta en términos terapéuticos. O sea, tiene una implicancia terapéutica en que el escenario de la depresión no bipolar es uno que habitualmente implica entenderlo de una cierta manera, con psicoterapia y con medicamentos que llamamos antidepresivos. Y el escenario del trastorno bipolar es otro, ¿ya? En que uno piensa de que esta persona tiene una enfermedad que tiene una carga familiar importante, genética me refiero, que los ritmos circadianos son muy importantes porque ¿Qué es efectivamente es eso? necesario cuidar el sueño, y los antidepresivos habitualmente hacen mal, ¿ya? Y hay que usar otro tipo de medicamentos que llamamos estabilizadores del ánimo, etc. Entonces, otro escenario, ¿ya? Pero Danilo, estamos denominando la misma condición, como dice José, el mismo animal, ¿ah? Danilo, yo creo que yo no lo había escuchado puesto así, y yo creo que esto sí es un énfasis que yo le daría ahora a la gente. Mira, fíjate que lo que estás diciendo tú es que para la gran mayoría de las personas que consultan,
cuando alguien les hace el diagnóstico de trastorno bipolar o de cuadro del espectro bipolar, en realidad, para la gran mayoría de las personas, es una muy buena noticia. Objetivamente. Cuando está bien hecho el diagnóstico, es una muy buena noticia, por lo que acabas de decir tú. ¿Sabe qué? Yo no le estoy diciendo lo que le va a pasar, yo le estoy poniendo nombre a lo que le ha pasado toda su vida. No, Esto estamos solo nominando algo, y que nominarlo bien a partir de ahora es muy importante, y esto sí son mejores noticias todavía, porque entonces podemos tratarlo correctamente. Exacto, ese es el punto. Yo siempre hay que recordar que el diagnóstico en medicina se hace por dos razones. Primero, para aprender y poder cada vez saber más, pero la segunda porque el diagnóstico es la llave con la que uno accede al tratamiento. Es decir, la gente que es tratada y el médico le dice, no, mire, yo por ahora no voy a hacer diagnóstico, me voy a tomar un tiempo, a mí no me gusta ponerle etiqueta a las cosas, mientras tanto tome esto, esto y esto, la gente tiene que saber que el médico ese está haciendo algo malo, porque primero que no se puede dar algo, bueno, estoy refiriendo a un fármaco, una psicoterapia, o hasta una religión, digamos, o un tratamiento así insólito, sin tener un diagnóstico, porque el diagnóstico va a marcar si ese tratamiento es correcto, incorrecto o dañino. Segundo, si yo no tengo un diagnóstico, tampoco sé qué debería mejorar o no. Entonces tampoco voy a poder evaluar si el tratamiento funciona. Entonces, el diagnóstico siempre precede a la indicación terapéutica. Y así como el pediatra necesita saber si la fiebre, que al final es fiebre, el síndrome gripal lo puede dar una bacteria o lo puede dar un virus. Cuando no da una bacteria no se llama gripe, pero la sensación que tiene el paciente es la misma, decaimiento, le sube la temperatura, le duelen los músculos, etc. Pero si es una bacteria y se da remdesivir, ¿cómo se llama? Remdesivir, no va a pasar nada, y si le dan penicilina probablemente mejora, y a la inversa lo mismo. Entonces, el diagnóstico es para guiar el tratamiento, y en el caso de la depresión, bipolar o no, el tema son los antidepresivos, es decir, probablemente no es el tema más importante, es decir, si yo voy por depresión y esta depresión es bipolar, los antidepresivos me van a hacer mal, no bien, mal. Entonces, que yo me largue a dar un antidepresivo sin hacer el diagnóstico si la depresión es bipolar o no, es una falta médica. Es decir, esto... Digo, guarde, doctor Stergilevich, pero usted se puede tomar un par de sesiones, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, porque es que podría parecer que el que no da inmediatamente el... No, a ver, yo me acuerdo, a mí me supervisaba un caballero, no vamos a hablar de corrientes terapéuticas, ¿no? Pero me acuerdo me supervisaba un doctor en mi formación, y yo le decía, doctor, ¿qué haría usted ahora? Y él me decía, por el primer año yo escucharía. No estamos hablando de eso. No estamos hablando un de año eso. no. No, estamos hablando de que sí es legítimo que un profesional como tú, como Danilo, diga, en una sesión no lo tengo claro, y a lo mejor en la segunda sesión todavía no lo tengo claro, y todavía tengo que hablar con su señora o con su hermano o con su mamá para agregar información y llegar a mayor claridad. Estaría, ¿no? 2, 3 sesiones, quizás. O finalmente decir, no lo tengo claro. Es decir, por supuesto. no lo tengo claro y vamos a tener que arriesgar. Y eso es lo que quería hacer un pequeño matiz, ¿ah? Que es que, y es discutible también, pero un pequeño matiz, que muchas veces en el análogo, digamos, en la medicina, es que uno puede, ok, yo creo que usted tiene hipotiroidismo, así que le vamos a hacer un examen y vamos a certificar el hipotiroidismo. En psiquiatría no tenemos nada de eso, y tenemos que confiar en el mejor juicio clínico que uno tiene, ¿verdad? El mejor juicio clínico, no me refiero al mejor juicio clínico que otros, digamos, sino que de la mejor manera que lo puedo hacer, como lo ve usted, como lo cuenta otra persona, reconstituyendo la historia de la vida y viendo los síntomas que tiene, que el mejor diagnóstico que se ajusta a lo que estamos viendo es tal o cual, en este caso el trastorno bipolar, sin tener un marcador o sin tener un examen que nos pueda certificar eso. Y en ese sentido los diagnósticos en psiquiatría, claro, no están escritos en piedra, sino que son hipótesis diagnósticas. Cuando uno dice una hipótesis diagnóstica, dice, mira, creemos que es esto por esta y esta y esta y otra razón. Y uno debiera ser capaz de argumentar eso, de argumentar en el sentido de que, ¿por qué pienso que es trastorno bipolar? No es porque me tinca que tiene trastorno bipolar, sino que es porque efectivamente hay razones que a veces son los episodios, o a veces son otras características que han tenido la historia clínica, que es lo que tú decías en un principio.
A veces es la recurrencia de las depresiones, con mala respuesta a antidepresivos y con otros elementos clínicos que son súper relevantes, que de eso podemos hablar a propósito de la edad de inicio, la carga genética, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de qué sirve todo esto? De que si el diagnóstico es correcto y le damos un tratamiento que sea apropiado, debiera andar mejor, digamos. O sea, al final del día el tiempo va a dar la razón si lo que hacemos va por un mejor camino que el camino que venía recorriendo, digamos, de tratar una condición con un tratamiento inapropiado. Claro, espérate, pero es verdad, no tenemos resonancia magnética, Danilo, no tenemos la medición de la hormona tiroidea para saber que está hipotiroideo, es verdad. Ah, Pero tomar una litemia no sirve, digamos. No. Claro, y saber que usted tiene bajo el litio en la sangre y por eso tiene lo que tiene, no, eso son mitologías dentro del... Bueno, algunos médicos a veces también pueden cometer ese error. No tenemos litio circulante los seres humanos, no medible por lo menos. Y la razón por la que tomamos litio para la bipolaridad es porque los estudios demostraron que el litio en la sangre, cuando se le da por boca, digamos, a la persona, es capaz de ayudarlo a estabilizar su cuadro anímico, nada más. Pero la pregunta es, entonces está frito el paciente, la gente que nos escucha está frito, no tiene ni una posibilidad de acceder a un diagnóstico mejor si no tiene ningún examen que lo haga. Yo quiero, en ese sentido, plantear solamente que yo creo que nosotros sí tenemos no es una resonancia magnético-nuclear, no es un escáner de cerebro que dé el diagnóstico, pero cuando a mí un paciente me dice, mire, usted me ha dicho que yo soy bipolar, y resulta que yo fui a ver a otro colega y me dijo que yo no era bipolar, que nunca había sido bipolar. Oye, y cuénteme, ¿cómo lo examinó? Bueno, me vio cómo estaba, y entonces yo le digo, y miró toda su historia, la reconstitución, sí, de los últimos meses. No, de los últimos, de su vida entera. No, de mi vida no hablamos. No, de mi historia no hablamos de este episodio, pero me dijo que yo nunca había sido bipolar. Entonces, no da lo mismo. Hay un estudio mínimo, o sea, si hay una isquemia en el corazón, yo necesito que me lo muestren con un electrocardiograma. Entonces, ¿hay una suerte de electrocardiograma? Sí hay. ¿Cómo se llama? Bueno, reconstitución rigurosa, estricta, revisando la vida del individuo que consultó desde que nació hasta que consultó. Eso podemos no hacerlo, puede no estar para que yo concluya que alguien nunca ha sido bipolar, es bipolar. No puede no estar. Entonces tenemos un método. Y ese No, método, sin duda, digamos, que hay un método. y ese método se puede hacer muy rigurosamente, se puede no hacer en lo absoluto. Y no tengo problema en decir que cuando alguien no es capaz de reconstituir la historia anímica de un ser humano, no puede arrogarse la capacidad y la facultad de hacer diagnóstico anímico. Pero, Porque el diagnóstico anímico no es fotográfico. El diagnóstico anímico es una película que hay que revisar entera. ¿Sí? Ok, sí, por favor. no, y yo coincido con vos. Yo creo que hay, a ver, sabemos que hay marcadores muy fuertes. Déjenme contar un caso que vi este lunes, ¿no? De un chico de 20 años, hijo de padre médico y madre médica. Digo, porque uno supone que deberían estar como más a salvo de errores, ¿no? Y este es un chico de 20 años al cual, que está con un episodio depresivo furioso, ese es el motivo de consulta, con un plan suicida. Vale la pena contarlo. Es decir, cuando yo empiezo a hablar con él, me dice, no, yo tengo mucho deseo de matarme, porque nada, no aguanto más como estoy viendo sistemas, ya intenté, fui hasta la terraza, crucé una vez sin mirar el semáforo, estoy viendo más o menos cómo hacerlo, y tiene 2 intentos suicida previos con medicación y no funciona. Así dramático, digo, porque yo tengo un hijo de 20 años, yo escuchaba eso y decía, me muero, o sea, me muero, me pasa una cosa así, me muero. Ok. Ahora, empieza la película como dice José. Y dígame una pregunta. Escúchame, vamos a ponerle Rubén. Digamos, Rubén, ahora que conoces la depresión, independientemente de que en su momento le prestaras o no atención, consultaras o no, ¿cuándo crees que empezaste a tener síntomas de depresión? Ah, dice, a los 11 años. Y después tuve otra a los 14. Pero la primera vez que fue fuerte fue a los 18 cuando terminé el colegio secundario. Ahí no me pude parar de la cama, no pude dar el examen de ingreso a la facultad y mis padres se asustaron. Consulté a un psiquiatra, me dio un antidepresivo, mejoré.
a los 19 tuve y ahora estaba con esta depresión. Todas estas 3 depresiones tratadas con antidepresivos, la primera vez funcionó un poquito, la segunda casi no funcionó y en esta tercera está con una dosis furiosa de antidepresivos cada vez más deprimido. Ahora, vamos a... esta es la presentación. Es un chico, hijo de médicos, de 20 años, que consulta por un episodio depresivo muy, muy importante con un plan suicida. La segunda pregunta que yo le hago no es cómo es la depresión, si se lleva bien con los padres, si tiene novia, no tiene novia, si le hicieron bullying. No, la segunda pregunta que le hago es, vamos a hablar de tu árbol genealógico, ingresan los padres, en este caso una entrevista por acá por Zoom, y tenía abuelo con trastorno bipolar 1 tratado con electroconvulsivoterapia, tío con episodio maníaco y otra tía con depresiones, y por el lado del padre una persona alcohólica, con alcoholismo, artista, bastante extravagante. Solo eso le da una probabilidad del 100% de que esa depresión en algún momento empiece a tener síntomas maníacos. Y solo eso le da derecho al doctor Strejilevich a decir esto es una alteración del espectro bipolar. Exactamente. Y solo eso explica por qué están dando cada vez peor. Y acá aparece otra cosa. Cuando yo ya tengo ese dato en la cabeza, que es muy fuerte, porque la predictibilidad, es decir, la posibilidad es del 100%, y el hecho de que haya tenido su primera depresión antes de los 25 años es del 60%. Yo empiezo a preguntar otras cosas y empiezo a preguntar cómo es que está de deprimido ahora, y ya charlando en profundidad de cómo está ahora, no de cómo son sus antecedentes genéticos, de lo que pasó en los 60 años, sino descubro de que en realidad está muy deprimido, pero a partir de las 10 de la noche francamente acelerado. Entonces, capaz esa pregunta yo no la llevaba hora por hora en el día a ver cómo estaba, si no tenía el abuelo y 2 tíos con trastorno bipolar. Porque una vez que yo tengo ese dato, que es de enorme valor, porque el trastorno bipolar es una enfermedad genética, no es una enfermedad, sabemos por qué se produce, por un problema genético, así como la hipertensión, como la diabetes. No conocemos el gen o los genes, pero no tenemos ninguna duda de que es hereditaria, ninguna duda. Capaz en otro programa podamos contar cómo se sabe eso, porque es muy interesante cómo se ha descubierto eso. Ahora, este chico, si esa pregunta, si el interrogatorio de este chico no empieza por ver sus antecedentes hereditarios, puede estar hablando días y días de lo mal que se siente sin llegar al diagnóstico. Hay que preguntar y hay que hacer las preguntas correctas. No hay que preguntar todo. Hay que preguntar algunas cosas sí y otras no, y otras que son accesorias, pero yo no puedo avanzar en el diagnóstico de una enfermedad del ánimo sin saber los antecedentes genéticos de esa persona. Y por ejemplo, haber sabido, Sergio, hipotético tu paciente, haber sabido, por ejemplo, de que en el colegio efectivamente no tuvo una depresión, este es otro a lo mejor, pero durante varios años en la básica fue muy tímido, muy retraído y no tuvo amigos y fue una persona introvertida a morir, etcétera, etcétera, no la pasaba muy bien. Pero fíjate que hay 3 años de la escolaridad, que fue como octavo, primero y segundo, en donde hubo un cambio radical, ¿no? Él se convirtió en una persona muy extrovertida, bueno para los deportes, se hizo popular, estuvo en la taquilla, etcétera. Incluso tuvo muchas anotaciones, tuvo problemas de conducta, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, en el último año de la escolaridad volvió a estar más bien retraído y más bien tímido, más bien solitario. Nunca tuvo una depresión, nunca tuvo nada que ameritara que lo viera nadie, ¿no? Nunca lo llevaron a ninguna parte, solamente en una época era de una forma de ser, en otra época fue de otra forma de ser, y luego volvió a ser de otra forma de ser. Esos antecedentes, que no son clínicos, mira, no son clínicos, son antecedentes biográficos, sociales, ¿te hubieran hecho la diferencia si te consultaba este chico a los 20 años con una depresión severa? Por supuesto. Es como dijo Danilo el miércoles pasado. Primero porque hay un cambio, y segundo porque es persistente. No es que un día, o sea, no es un día. Estamos hablando de periodos concretos de tiempo con un cambio que la persona puede historiar, o sus padres, es decir, no son pavadas, porque
no son detalles, no nos acordamos de detalles. Yo no me acuerdo que comí el 1 de septiembre del 2019, no Ni tengo idea. anoche tampoco. Ni anoche, no me acuerdo si me puse los pantalones, pero hablando de gente normal, digamos, si yo me acuerdo que entre el 8º grado y el 1º de la secundaria, de golpe, ya no tenía timidez y se me dio por hablar con las chicas y qué sé yo, y Fui me acuerdo. presidente de curso, un tipo que era tímido. Exacto. Si me acuerdo porque me acuerdo. Es decir, es como al revés de lo que decíamos. Ahí algo se grabó en la memoria porque eso tiene una validez. Es decir, de nuevo, sí. Ah, a ver, lo que pasa es que se han dado varias cifras, digamos, y que yo las entiendo porque bueno, conversamos todo el tiempo de estas cosas, pero para explicar algunas cosas, cuando tú dices de que una persona que tiene una depresión grave y que tiene estos antecedentes genéticos tiene el 100%, digamos, de chance de tener trastorno bipolar, estamos hablando de eso, estamos hablando de chances, estamos hablando de probabilidades, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en estudios de personas que tienen un trastorno anímico de tales características, que comienzan tales características, que tienen antecedentes familiares, seguidos por un periodo de tiempo de 10 años, de 15 años, efectivamente en el 100%, en el 90%, en el 80% de distintos, el diagnóstico final va a ser trastorno bipolar. Entonces, son antecedentes tremendamente importantes porque a uno nos pone en un escenario en el cual cada vez se nos coloca más estrecho la posibilidad de que tenga otra cosa, ¿verdad? Porque efectivamente cada uno de estos antecedentes tiene un peso. Si el paciente llega con una depresión grave, como la que cuenta Sergio, probablemente no hay mucha duda de que las cosas son así. Ahora, cuando una persona llega con una depresión no tan grave, ¿ya? Y en realidad no tenía 20, tenía 26, 27, ¿ya? Y no era el papá que tenía un trastorno bipolar, sino que era una tía media rara. Así que parece que tenía depresiones y que le dijeron una vez que era bipolar, pero que no estaban muy seguros. Bueno, todas esas cosas, digamos, que hacen que las certidumbres que tiene uno vayan fluctuando. Por otro lado, el que yo tenga un papá bipolar o el que tenga un hermano bipolar no es un sino, o sea, no quiere decir de que yo, estoy frito, aquí no tengo otro bipolar. No, también me puedo enfermar de otras cosas, también puedo tener déficit atencional y también me pueden ocurrir otras cosas en la vida. Ahora, si tengo una depresión grave, es muy probable, como dice Sergio, probablemente la chance sea casi completa de que esa depresión está en el contexto de una enfermedad recurrente y que va a tener un curso particular que llamamos trastorno bipolar y que efectivamente nos pone en un escenario en que probablemente los antidepresivos van a hacer mal, probablemente hay que tener otras medidas como usar estabilizadores del ánimo y hay que dormir bien y hay que hacer deporte y no hay que fumar marihuana. Lo dijo Sergio. Oye, ¿cómo se llama? Enfaticemos el tema porque hay preguntas ya sobre el tema familiar. ¿Y qué pasa si no hay antecedentes familiares? ¿Y qué pasa si yo no tengo información sobre la familia? ¿Y qué pasa si soy adoptado? ¿Y qué pasa? Por supuesto. Es importante decir que aproximadamente en el 80% de las veces el diagnóstico de bipolaridad uno puede encontrarlo en la familia. ¿Ah? Uno puede encontrar a la familia. Entonces uno podría decir, bueno, entonces hay un 20%, 2 de cada 10 que no tienen ningún antecedente genético. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando yo le pregunto a un paciente que es obviamente bipolar, tiene un cuadro bipolar y lo ha tenido por años, le digo, ¿y su primo hermano? Si yo le preguntara hoy día por usted, ¿qué diría? Ah, no, nada, no diría nada. Diría que una vez tuve una depresión, por lo que él se acuerda. Pero no diría que es bipolar. No tiene cómo saberlo. Bueno, pero déjenme contar. Y el hermano de su mamá, directo, ¿no? Podría decir, no, tampoco. O sea que podría estar lleno de patología que no vamos a poder acceder a la información. Además que los diagnósticos de bipolaridad se vienen haciendo en esta década o las 2 últimas décadas. Pero hace 30, 40 años nadie hacía diagnóstico de bipolaridad. La gente era o rara, o era excéntrica, o era llevado de sus ideas, o ya los casos gravísimos porque se suicidó, o los casos gravísimos porque estuvo internado. Pero la mayoría de lo que hoy día nosotros llamamos trastornos del ánimo del espectro de la bipolaridad nunca fueron diagnosticados de nada. ¿Y cómo entonces podemos acceder? Es una pregunta para ustedes, ¿no? Sí, antes que Sergio, deja hacer el paréntesis. El Pero ¿cómo me diagnóstico entero? ¿Cómo obtengo información? No, antes de un paréntesis, porque dijiste algo y a lo mejor se puede haber malentendido. El trastorno bipolar, tal como lo conocemos hoy,
descrito de forma moderna tiene 120 años, ¿ya? O sea, y hay reportes de trastorno bipolar de 2000 años. La ¿Ah? O sea, Biblia. en ese sentido no es que estemos diagnosticando ahora porque ahora existe y antes no existía y esto es una moda, etcétera, etcétera. Probablemente es una moda el diagnóstico porque van cambiando la manera en que se hacen, etcétera, etcétera, pero la enfermedad descrita como de esta forma tiene 120 años, ¿ya? O sea, y probablemente más dependiendo a quién uno cite primero, digamos, ¿ya? Eso. Sergio. Sergio. No, si están de acuerdo, pasaría lo de los monitos, como dice usted, que son Eso. los... Para no desperdiciar Pero, los monitos de Giles. no, lo podemos No, poner otro día, pero sí porque quería además, dar una... además se nos está yendo el tiempo y esos monitos son siempre muy bonitos. No, pero una nota de color telenovelesca antes, con respecto a la heredabilidad. Ustedes saben, en la Argentina, como también hubo en Chile y en un montón de otros países, estuvo el fenómeno de los desaparecidos y los hijos y nietos de desaparecidos, lo que ha llevado a indagaciones genéticas para obtener la filiación correcta de estas personas. Ahora, uno de los datos que no es de Argentina, todos los estudios se han hecho en todo el mundo, que cuando se les empieza a hacer el perfil genético para buscar sus progenitores biológicos, como se dice, en general entre el 20 y el 25% de la persona que consulta lo que descubre es que no son hijos de los padres que creen ser hijos. ¿Entendés? O sea, es el mito Y del como, y sodero. como se dice, y como se dice, yo sé que soy hijo de mi madre, digamos, de mi papá. Claro, sí, pero Madre hay una la sola. madre. A veces ni de la madre. O sea, entonces, ese es otro problema. Y estamos hablando de 1 de cada 4 personas. Entonces, y descubren ahí cuando se hacen esos test que el padre no era el padre. Entonces, digo, pues, es interesante. Bueno, ahora, el otro tema que yo creo que venimos diciendo entre líneas es que, lo dijo Danilo al principio, una cosa es como uno relata la depresión y la manía, y otra cosa es como la ve el profesional. Y el profesional la ve de manera más compleja, y una de las cosas que hacemos los profesionales es compartir esta forma de ver la depresión y la manía con los pacientes, con las personas que atendemos, para después poder dialogar mejor. Y esta era la idea de mostrar esto. Vamos. A ver, ¿cuáles y cómo son los episodios y los síntomas de los trastornos bipolares? Bueno, y para contar esto que vamos a mostrar es lo que se llama un truco didáctico, no es que es exactamente así, pero a veces lo útil es diferenciar en 3 componentes, lo que se llama humor, que es ese tono, esa coloratura con la que vemos el presente, el futuro y el pasado. Es decir, y uno lo puede escribir como verlo en colores o en negro, estar optimista, pesimista, triste, contento. Es la coloratura con la que vemos el presente, el futuro y el pasado. Puedo ver mi futuro de manera optimista, lleno de aventuras y de logros, o lo puedo ver como el apocalipsis, y puedo ver mi pasado como una explicación o como una historia agradable que me lleva al presente, o como un infierno que explica mi presente también. Otra cosa es el ánimo. El ánimo es la capacidad que tengo para iniciar y sostener actividades. Si estoy con energía para empezar cosas, es decir, si puedo pasar del estado de pausa o de descanso al de actividad, qué capacidad tengo de operar sobre mi entorno. Y la energía es lo que uno entiende como energía, que es la fuerza que tengo que tener para poder ejecutar las acciones y defenderme del medio. Y cada una de estas cosas pueden fluctuar de manera diferente. Cuando hablamos de que hay un aumento de la energía, en general hablamos de que estamos frente a síntomas maníacos. Pero también puede haber un aumento del ánimo junto con el aumento de la energía sin que aumente el humor. Vamos a lo que quiero decir. Esto es lo que venimos hablando. Hay episodios maníacos e hipomaníacos, así lo dibujamos los que hacemos trastorno del ánimo. Los episodios hipomaníacos son más chiquitos, no distorsionan tanto la conducta, se pueden tratar de manera ambulatoria. Los episodios maníacos son más graves, más destructivos, muchas veces requieren internación. Las famosas depresiones, y algo que empezamos a hablar que son los episodios mixtos, que es cuando se combina síntomas de manía y de depresión, que esto es probablemente lo más contraintuitivo, es decir, lo que la gente no espera, que uno puede estar deprimido y acelerado al mismo tiempo. Y fíjense, estos son una lista de síntomas de la manía que aparecen en el manual para
personas afectadas, es decir, un manual para usuarios más famoso. ¿No? Entonces, uno tiene el humor elevado, está eufórico, está irritable, está hiperactivo, no necesita dormir. Fíjense que no es insomnio, sino que no necesito dormir, se llama hiposomnia, aumento de la sociabilidad, más charlatán, más deseo sexual, los pensamientos van muy rápido, uno se puede meter en problemas porque calcula mal el riesgo, hace muchos planes, tiene muchas actividades, la autoestima está por el cielo y puede haber delirios y alucinaciones. Ahora, no es necesario que se den todos estos síntomas, y lo interesante es que se pueden, si uno mira con cuidado, hay síntomas que obedecen a diferentes cosas. Fíjense, supongamos que lo que tenemos es un aumento en la energía y el humor y el ánimo, bueno, entonces vamos a tener este cuadro completo. Como tengo más energía, no necesito dormir, estoy hiperactivo, los pensamientos van muy rápido, como se llama, nada, estoy energizado. Ahora, también, como aumentó el ánimo, me meto en más cosas, incluso en planes que en realidad no puedo realizar, y estoy con lo que se llama una negligencia del riesgo, es decir, no calculo bien el riesgo, porque estoy tan optimista y con tanto ánimo que paso por encima todas las dificultades que se me pueden presentar. Pero supongamos que estoy con la energía aumentada, el ánimo aumentado, pero en realidad tengo el humor bajo, es decir, que no estoy contento ni eufórico, sino que lo que estoy es incluso triste. Puedo estar triste, más triste de lo normal, más pesimista de lo normal, pero con mucha energía y con el ánimo aumentado. Entonces, ¿cómo voy a estar? Eufórico no, voy a estar irritable, porque voy a estar con mucha energía, pero con mal humor. Entonces, en general, ello lleva a la irritabilidad. Voy a estar hiperactivo, porque me sobra energía, me sobra ánimo, pero eso no quiere decir que voy a estar más locuaz o más social. Puede ser que esté simplemente caminando, dando vueltas, irritable y de muy, muy mal humor. Puedo estar hipersexual, pero puede ser incluso compulsivamente, es decir, muchísima gente tiene mucho contacto sexual en periodos como este, donde tienen mucha energía, mucho ánimo y bajo humor, y dice que lo hacen para descargar o para tranquilizarse, pero no es que estén con ganas ni lo disfrutan. Y uno puede meterse en problemas, porque tiene mucha energía, mucho ánimo, meterse en planes irrealizables, y acá me equivoqué, y no tiene aumento de la autoestima, tiene baja de la autoestima, es decir, incluso sintiéndose mal. Incluso uno puede tener solo aumento de la energía, perdón, que acá se me fue para atrás, y no tener en este caso ni siquiera una mejoría del humor y ni una mejoría del ánimo, sino ya que la energía ha arrasado con eso y empezar a tener delirios y alucinaciones. Y ustedes dirán, pero es peor. No, eso es lo normal. En general, más o menos el 80, 80 y pico % de la gente que tiene manías sufre algún tipo de síntoma psicótico, es decir, o se siente perseguido, tiene alucinaciones, o cree que tiene algún poder sobrenatural, etc. ¿No? Y lo probablemente más importante para transmitir es que tener estos síntomas no hace ni más grave ni menos grave, tampoco condiciona demasiado el tratamiento. Esta es una creencia que la gente tiene, que si tuvo ideas locas, síntomas psicóticos, es más grave. En realidad, en términos pronósticos, es más o menos lo mismo. Sí, durante el episodio tener síntomas psicóticos lo hace más grave porque uno tiene la conducta más distorsionada. Pero, en fin, en el pronóstico general no cambia demasiado las cosas. Las otras cosas son las depresiones, y acá funciona de la misma manera. Cuando uno mira con cuidado la depresión, también puede haber síntomas maníacos dentro del cuadro depresivo. Acá está achatada la energía, está achatado el ánimo, pero incluso puede estar el humor bien. Entonces, perdón, esto es así, el humor se puede poner altamente pesimista y puede haber bajada en la energía. Entonces, hay cambios en el apetito, alteraciones en el ritmo sueño-vigilia, fallas en la concentración, ideas de ruina y de culpa, es decir, la persona está apagada, y con un humor que está aumentado, pero en términos negativos, es todo negativo. Bueno, nada. Y esperen esto, a ver si lo encuentro rápido.
No, se nos va a hacer muy largo. Si muestro esto, que estamos con 5 minutos, no lo voy a poder mostrar bien. Pero Sí. la idea de mostrar esto, Ujú. esperen que, ¿cómo estoy? Acá. Uy. ¿Por qué me sale esto así? Que como se llama, que no hay que pensar que la depresión la vemos como estar triste o contento. En realidad lo que nosotros vemos son síntomas depresivos, síntomas maníacos, e intentamos localizarlos. A veces están todos juntos y bien coherentemente, como en una manía, que la persona está muy contenta, con mucha energía, eufórico, sintiéndose que es el más grande del mundo, pero a veces tiene mucha energía, no se siente el más grande del mundo, sino se siente el peor del mundo, y a la vez tiene poco ánimo, entonces tiene mucha energía, pocas ganas de hacer las cosas, y la energía la vive de manera negativa. Entonces lo que uno ve en esa persona es que está irritable, impulsivo, que no puede dormir pero se queja de no poder dormir, y que en realidad incluso puede tener, estando maníaco, ideas suicidas. Es decir, nada, esto. No sé si se entendió bien, salió medio raro. Se entiende bien y además, si no se entiende bien, esto o sea, porque estoy recibiendo preguntas, no solo directamente a nuestro programa, sino que a mi propio chat, ¿no? De preguntas incluso de gente que dice, perdón, entonces, ¿cómo? Yo soy bipolar, entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, es importante que cuando tú dices manía, eufórico, ideas sobrevaloradas o francamente psicótico, creyendo que es mesiánico, etc., esa es la manifestación más grave de la bipolaridad, más grave en el sentido más extrema, más evidente que la puede diagnosticar cualquiera. Pero hay que entender que mucha gente puede ser lo que llamamos del espectro bipolar con esto que tú estás describiendo, con pequeñas manifestaciones, que más encima, porque ya no es solo que pueden ser más pequeñas en cuanto a exaltación, que pueden ser una exaltación que no alcanza a provocar desmanes, que no alcanza a dejar la crema, como decimos nosotros, sino que a lo más anda más así el jefe, o anda un poquito más impetuoso, pero para más encima, para complicar más las cosas, como dices tú, una de las cosas más frecuentes, o quizás lo más frecuente, es que no sean puras, que no sean puras, que sean una mezclita entre un poquito arriba y un poquito más abajo. Entonces, para la gente, por Dios, qué difícil poder identificar estos tipos de manifestaciones y en base a eso poder decir, entonces yo capaz que sí soy bipolar, ¿no? Y tampoco incluso son las mismas a lo largo del día. Es súper común, nada raro, lo vemos todos los días, que las personas tienen intensos síntomas depresivos a la mañana, no se pueden parar de la cama, no se pueden vestir, no pueden salir a trabajar, y a la noche no pueden parar de hablar y no se pueden ir a dormir si no es que toman medicación. Y eso sucede a lo largo del día, ya no a lo largo de días o semanas o meses, sino a lo largo de un día. Se llama ciclo circadiano o ciclado circadiano. Y esto nos ha pasado a todos. Quiero que veas un paciente mío con un grave cuadro depresivo. Y es un paciente que uno lo ve a la mañana. Y el colega lo ve a la última hora de la noche y dice, a mí no me pareció que estaba tan deprimido. Y es porque efectivamente a las 7 de la tarde está mucho menos deprimido que a las 10 de la mañana. Y los dos están de acuerdo. ¿Mm? Como dice Danilo, todo lo que pasa en la cabeza es complejo y lo que pasa en la enfermedad anímica es aún más complejo, pero sobre todo porque se esconde, porque es variable, porque se mezclan los síntomas, porque lo que ocurrió en el pasado no lo recuerdo en el presente, porque lo que ocurrió en el pasado lo distorsiono con la mirada del presente cuando estoy deprimido, porque ni siquiera es igual en la mañana que en la tarde. O sea, me están fregando. Es como que esta enfermedad se las ingenia para hacerlo todo difícil. ¿Y cuál es el resultado de que se las ingenie para hacer? Lo que dijimos al comienzo, que hace 30 años se viene estudiando con qué frecuencia nos equivocamos en el diagnóstico y no mejoramos. Sigue siendo entre un 70 y un 80%. Sigue siendo que la gente se demora más de 10 años con la enfermedad ya clara hasta que se le hace el diagnóstico correcto. Sigue ocurriendo que se necesitan 4 profesionales o 5 para que el quinto le haga el diagnóstico correcto. Es muy impresionante. Ahora, tengo 2 preguntas más. Ya estamos pasados del tiempo. Efectivamente, no podemos tomar... Yo creo que está preguntando por cómo lo maneja la familia y el espectro bipolar. Yo creo que son preguntas grandes. O sea, No da para son... contestarlo rápido. Yo creo que el Exacto. tema de manejarlo, de ayudar a la gente, ya no al paciente, sino que ayudar a los que viven con el paciente, a los que padecen al paciente, no olvidarse nunca.
uno puede tener que padecer a su familiar, pero todavía más padece el familiar, todavía mucho más. Y no olvidarse que también no es voluntad. Esta es una enfermedad en el sentido de que la voluntad está muy superada por la energía o la fuerza que tienen los síntomas. Por ahí alguien pregunta, y eso sí podemos terminar con eso porque estamos en la hora, pero yo no podría adquirir bipolaridad producto de lo que hago en mi vida, por ejemplo. O sea, me cambio de país varias veces, mis papás, no sé, eran diplomáticos, nos cambiábamos a cada rato, me cambiaron de colegio, me cambiaron de barrio, me hicieron bipolar. Cualquiera de los dos, colegas. No, hay que tener los genes. Hay que tener los genes. Yo tengo... Hay que tener los genes. Y si uno se anda cambiando mucho de país, ¿ya? Lo más probable es que uno tenga los genes y que efectivamente se ande cambiando de país. O los papás tenían los genes y se andan cambiando mucho de país y andan haciendo... Yo iba a decir eso, los papás tenían los genes. Exactamente. A ver, déjenme poner un ejemplo. ejemplo. Si lo cambian demasiado no lo hacen bipolar, pero lo pueden volver loco, ¿no? Bipolar. Sí, claro. Déjenme un ejemplo de la vida. Yo tengo 2 grandes amigos en Buenos Aires que nos pasamos años comiendo pizza y en McDonald's con mucha sal. El único que tiene hipertensión soy yo y mi papá tenía hipertensión. Los 3 estamos gordos, ¿no? Obviamente, pero solo uno tiene hipertensión. Nada, Sí. somos genes, no hay nada raro en eso. Heredamos hasta la caminada. Conversemos abiertamente de salud mental. Estamos en los capítulos de bipolaridad porque nos piace, porque sabemos de eso, porque nos gusta mucho y creemos que es muy, muy importante, quizás de las enfermedades más importantes en las que se requiere educar al público, educar al que lo padece, que a veces ni lo sabe, educar a la familia del que padece, educar a la gente que trabaja con el que lo padece. Es muy importante. Vamos a dedicar un capítulo, ya habíamos dicho, al tema de cómo se convive, cómo se trata, cómo se trabaja. Podemos, a lo mejor incluso, colegas, se los propongo al tiro, invitar a alguien que nos ilumine más en ese tema, porque hay trabajo con familias de bipolares, ¿no es cierto?, que está bien establecido, bien estructurado. Quedamos pendientes con el tema de la bipolaridad como don, o la bipolaridad como fortaleza en algún ámbito, que también lo tenemos que tocar. O sea, tenemos bipolaridad para un rato, me da la impresión a mí. Conversemos abiertamente de salud mental. Danilo Quirós, Ñuñoa, Santiago, Sergio Estrejilevich, La Recoleta, Buenos Aires, José Vitrán desde Providencia, gracias Daniela desde Uruguay. Nos vemos la próxima. Chao, chao muchachos, que estén muy bien. Un gusto, saludos. Igual, Chao, José. igual. A cuidarnos.